Buenas noches a todos y a todas. Una cordial bienvenida a su espacio, el Conversatorio Filosófico 2022-1, en los 25 años de nuestro programa de filosofía de la Universidad del Atlántico. Hoy, como todas las noches, tenemos un invitado muy especial y de gran interés e importancia en el pensamiento mundial y latinoamericano. Se trata del pensamiento complejo creado por el filósofo y sociólogo Edgar Morin, que se apellidó después con el seudónimo de Morin o Morán. Nace en el año de 1921. Como todos estos franceses y alemanes, son de origen judío y de ascendencia italiana. Participa en la Guerra Civil Española, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial también. Edgar Morin se ha destacado por ser una persona muy patriota, como ustedes pueden observar, pero amante también de los trabajos de sociología y de la filosofía. Podremos decir entonces que este pensador de talla internacional es el protagonista, en la cual el doctor Rubén Fontalvo hoy va a disertar para todos nosotros. Entonces, el doctor Rubén Fontalvo es egresado de la Universidad Simón Bolívar, es sociólogo, pero también tiene un doctorado en educación y ha escrito numerosos ensayos. Ha hecho numerosas investigaciones en torno a la educación barranquillera y, por supuesto, la educación colombiana. Vamos entonces a darle la bienvenida al doctor Rubén Fontalvo Peralta, que ya se encuentra acá con nosotros, y que sea él que precisamente inicie la reunión de hoy titulada Pensamiento Complejo y Humanismo Regenerado, la trama del realismo, utopía y lo inesperado. Compañero Rubén Fontalvo, muy buenas noches, sea usted bienvenido al programa del Conversatorio Filosófico 2022-1, primer semestre, ¿no? Gracias, Luis. Un saludo muy fraternal, con mucho aprecio a usted y a este selecto grupo de investigadores. Hay quizás en el contexto universal del pensamiento hay una necesidad cada vez más de poder mantener y ampliar estos espacios que en buena hora la Universidad del Atlántico, a través de su programa de filosofía, ha podido conservar para estimular y generar las reflexiones en lo que pudiera considerarse la necesidad de seguir pensando. Y aspiro indudablemente en este espacio, pues, no presentar un catálogo de recomendaciones, sino más bien con el ánimo que nos caracteriza, Luis, de abrir quizás un diálogo para poder conversar acerca de una temática que tiene que ser preocupación y ocupación de todo ser humano, y es precisamente cómo tratar la condición humana
en estos momentos, en el contexto mundial también, ¿verdad? Entonces, yo voy a presentar algunas notas, algunas reflexiones que permitan de pronto abrir el diálogo, que es lo que nos interesa, Luis. Y lo voy a hacer precisamente apoyado en el pensamiento de a quien pudiéramos llamar con toda modestia un gran amigo, a quien pudiéramos llamar un pensador que más que sociólogo, filósofo, epistemólogo, antropólogo, es un pensador contemporáneo, transdisciplinar, que ha vivido 100 años. Este año, el 21 de julio, va a cumplir 101 años en Garmorán. Una vida dedicada a lo que él llama la obsesión de comprender la complejidad humana. Y en esa obsesión ha transitado por los distintos saberes. Por eso él se considera un indisciplinar, es más un transdisciplinar, o es un polidisciplinar, que no se deja encerrar en las disciplinas que aíslan, sino que hace tránsito entre las disciplinas para poder comprender esta complejidad humana que nosotros también vivimos. Y precisamente es lo que él considera como su obsesión principal, el de comprender la condición humana. A esa comprensión le ha dedicado toda su obra intelectual, la que nos presenta de manera recursiva en varios volúmenes, pero hay un volumen que está comprendido por 6 capítulos, que son 6 tomos, dentro de esa obra que él tituló El Método. Y precisamente cada vez que uno intenta reflexionar sobre el mundo contemporáneo, no puede dejar de consultar su obra. Especialmente una obra que él tituló La humanidad de la humanidad. Él ha jugado siempre con eso, con mirar los conceptos de manera recursiva, llama él, y no lineal. Y entonces lo que uno encuentra es que en esta obra, La humanidad de la humanidad, que constituye lo que él denomina el método 5, el primer método él se lo dedica a la naturaleza, lo tituló La naturaleza de la naturaleza. El método 2 lo tituló La vida de la vida. Y el método 3 lo tituló El conocimiento del conocimiento. El 4, las ideas. El 5, el de la humanidad de la humanidad. Y el 6, la ética. Él dice que quedó pendiente en un nuevo capítulo de esos volúmenes, que lo había pensado como el devenir, y el devenir muy inspirado en un pensador griego, trabajado por todos nosotros ampliamente seguramente, como fue Heráclito. Heráclito es un pensador inspirador del pensamiento complejo. Si recordamos aquel aforismo, si pudiéramos llamarlo, aquella sabiduría de que somos y no somos,
estamos y no estamos, nos bañamos y no nos bañamos en el mismo río. Esa manera de comprender el mundo en devenir es uno de las fuentes inspiradoras del pensamiento complejo. Y quería precisamente plantear esto porque ahí, en esa manera de comprender el mundo, uno puede, al lado de toda la lucidez de Edgar Morin, pues pensar el mundo contemporáneo. Indudablemente que el recorrido que ha hecho le ha permitido transitar por las ciencias. Sin ser físico, se ocupó de la física. Sin ser biólogo, se ocupó de la vida. Pero él se reclama más eso, un pensador contemporáneo, un pensador al cual él reclama que es, pues no un título, sino una caracterización de quien se ocupa de pensar, y no solamente el pensamiento como lo generado por cada uno, sino el pensar el propio pensamiento. Esa manera circular ya presente de Heráclito, de que somos y no somos, vivir de muerte, morir de vida, o de la más bella desarmonía surge la armonía de Heráclito, es una fuente inspiradora del pensamiento complejo, lo que seguramente nos va a tocar seguir cabalgando a ver hasta dónde eso lo conectamos con otras inspiraciones también. Entonces, lo que voy a intentar es presentarles algunas ideas en este tejido de lo que pudiéramos denominar el pensamiento complejo y el humanismo regenerado. Lo hago a partir de Rubén, se nos paralizó el audio. Parecer el internet del profesor. El internet. Esperemos para ver. Voy a echarle una llamadita entonces. Chicos, ¿qué pasó? Que no continúa la llamada. Estamos pendientes ya, por favor, nos van a disculpar en este momento. Cuestiones técnicas, estamos esperando recuperar la señal nuevamente del doctor Fontalvo. Ok, listo.
Bueno, disculpas técnicas, hubo un apagón en su barrio, pero me acaba de llamar y me dice que ya otra vez le retornaron el fluido eléctrico, ya se está incorporando nuevamente, así que esperemos unos minutos, unos segundos más bien, para seguir escuchando este tema tan interesante del filósofo francés Edgar Morin, el pensamiento complejo. Una nueva corriente filosófica, sociológica, que nos indica precisamente no la complejidad en la cual se desenvuelve en nuestra sociedad y está también el ser humano. Pero que Edgar Morin le puso, ¿no?, el ojo, digamos así, para poder tratar de resolver los problemas que en esta sociedad se presentan. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, esperemos unos momentitos más para que ya el doctor Rubén entre a la sala. Agradecemos su comprensión de espera. Bueno, estábamos comentando que Edgar Morin, su verdadero nombre era Edgar Noun. Nace en París en 1921. El año pasado cumplió 100 años. Quiere decir que ahora en julio está cumpliendo sus 101 años. Sus padres son judíos de Salónica, de ascendencia italiana, hijo único. Pierde a su madre a los 10 años y su padre era comerciante. Tiene una infancia caracterizada por una enfermedad que no se sabe cuál es, ¿no? Pero desde la infancia tiene una enfermedad y ahí está conviviendo con ella. Es entusiasta de la lectura, ven ustedes, y aficionado al estudio, también a la aviación, al ciclismo. Comenzó la labor filosófica con la lectura de los diversos autores de la Ilustración en el siglo XVIII, de los filósofos como Montesquieu, Diderot, d'Alembert, Rousseau, Adam Smith, etcétera, ¿no? Filósofos de la Ilustración. En 1936, durante la Guerra Civil Española, su primer acto político fue unirse a la organización libertaria Solidaridad Internacional Antifascista para preparar el envío de suministros para el bando republicano. En 1938 se une a las filas del Partido Frontista, una pequeña formación de izquierda pacifista y antifascista.
Bueno, parece que ya el doctor Rubén Fontalvo está aquí presente, entonces... Óigame, es que, no sé, hubo un apagón acá en este sector, pero bueno, ya estamos... Ya estamos acostumbrados a los apagones, ¿no? Y ahora más. ¿Qué tal? Sí. ¿Ah? ¿Qué tal? Y con la lluvia se aproximan nuevos apagones. No, hermano, qué cosa. Bueno, entonces, continuamos, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, quería plantearles entonces que uno encuentra en la obra de Edgar Morin una manera de pensar que empieza por hacer un cuestionamiento al pensamiento clásico, ese pensamiento que viene desde la modernidad, por su naturaleza de reducción y de exclusión, y acomete él un camino por buscar la manera del pensamiento humano de poder comprender las relaciones de las interdependencias, las relaciones de lo múltiple, mirar las dinámicas que tiene el mundo, pero muy concentrado en el ser humano. Dice él que su apuesta para poder comprender el mundo es comprender al ser humano también. Entonces, encuentra uno que su obra, conocida ampliamente como Pensamiento Complejo, constituye quizás una de las aventuras más fértiles del pensamiento humano. Un pensamiento que no es sostenible exclusivamente como una operación interna, cognitiva, de la razón, sin entender la repercusión mundial que tiene como una tendencia intelectual, ¿verdad?, que permanentemente es animada por una posición y una convicción que le son propias al profesor Morin. Él insiste en que más allá de ocuparnos de conocer o complementario al conocer, necesitamos conocer lo que es el conocimiento también. Cuáles son sus problemas, sus desafíos, ¿verdad?, para poder proponer vías que guíen el pensamiento y poder comprender la razón que guía la aventura humana y ahí buscar la humanidad. Que pudiera ser como esa reflexión que parte de situar su propia vida. Su propia vida es una vida inscrita en una complejidad también. Por eso, contrario a todo espíritu reductor, Morin es un proceso de búsqueda inacabada. Digamos, es una obra en reconstrucción del pensamiento que hace a partir de los recorridos al interior de los saberes, pero a través de los saberes y más allá de los saberes. Su campo de observación es lo que pudiéramos llamar un laboratorio extenso, el planeta Tierra en su totalidad, el devenir de la vida en este planeta, el devenir del pensamiento, el devenir de las ideas. Por eso es una reflexión que la hace siempre de manera intensa y ha vivido la vida así de manera intensa, tratando de comprender los aspectos que por una manera, digamos, reductora de pensar, se aíslan también. Entonces, este primer elemento el que quiero que lo miremos, partiendo de la inspiración que le da Heráclito de comprender la dinámica
en el ser y no ser como opuestos complementarios al mismo tiempo, para poder comprender. Su obra es extensa. Ahora, en medio de la pandemia, ha publicado 3, 4 libros, y uno de ellos lo tituló Cambiemos de Vía. Y en este Cambiemos de Vía, él insiste en cómo abordar la complejidad humana. Yo voy a compartirles a ustedes algunas láminas para apoyarnos ahí. Y porque creo que ahí, además de lo que tengo preparado para comentarlo, esto, creo que algunas ideas pudieran permitir que este conversatorio también abra otras complejidades. Entonces, me anuncian si lo están viendo. Luis. Sí, señor. Sí, bueno. Entonces, este es el título de la ponencia, Pensamiento complejo y humanismo regenerado, que ya plantearé por qué humanismo regenerado y por qué la trama del realismo, utopía y lo inesperado. Edgar Morin, en una entrevista que le hacen en Europa, insiste en que en últimas hoy lo que no necesitamos un nuevo humanismo, necesitamos un humanismo revitalizado y regenerado para recoger lo que la historia y la tradición del pensamiento universal ha podido forjar en estos humanismos, pero sin quedarse ahí. Él ha dicho que en Europa el humanismo ha adoptado 2 caras contradictorias. La primera es que casi el humanismo ha divinizado al hombre y lo ha creído llamado a conquistar y dominar la naturaleza. Si nos acordamos de esos desarrollos en la modernidad, especialmente los postulados de Francis Bacon, cuando llegó a concebir que el ser humano estaba precisamente para conocer los secretos de la naturaleza, arrancarle los secretos y dominarlo y controlarlo. Y seguramente mucho de lo que se ha hecho por los sistemas económicos y políticos especialmente ha sido eso, buscar cómo conquistar y dominar la naturaleza, y ya sabemos en qué circunstancias nos encontramos en estos momentos frente a la naturaleza. Pero Morin también advirtió otro humanismo, un humanismo que reconoce la complejidad humana hecha de contradicciones. Y recordando a Pascal, así Pascal, él decía en su obra Los Pensamientos, decía, ¿qué quimera es entonces el hombre? ¿Qué novedad? ¿Qué monstruo? ¿Qué caos? ¿Qué objeto de contradicción? ¿Qué prodigio? Juez de todas las cosas, gusano, imbécil, depositario de verdades, cloaca de incerteza y de error, gloria y director del universo. ¿Quién resolverá esta confusión? Se pregunta Pascal en esa obra, Los Pensamientos. Morin considera que hay que abandonar el primer sentido del humanismo y regenerar el segundo. El primero, el de creer de que estamos por encima de la naturaleza y que nuestra misión es conquistar, que en algún momento podemos abandonarla. Más bien, comprender al ser humano en sus múltiples contradicciones, y aquí está otro de los principios a los cuales acude Morin para comprender la complejidad, el de introducir la contradicción como un fermento dinamizador de las cosas,
Es decir, la contradicción no para eliminarla, sino para saber tratarla, porque ella es fuente del cambio, del devenir también. Y la pregunta que nos haríamos entonces frente al ser humano arrogante, dominador, conquistador, o el ser humano que reconoce una complejidad de contradicciones, en donde si por un lado está esa arrogancia conquistadora, por el otro lado está esa carencia humana también. La pregunta sería, ¿cómo nos convertimos en humanidad? ¿Cómo desarrollar la naturaleza propia del homo complejo en la interdependencia individuo, sociedad, especie, humanidad? Y aquí ya está otra dimensión del pensamiento de Edgar Morin, es situar al ser humano como individuo, con todo lo que implica ahí, pero al mismo tiempo situar al individuo en la sociedad y mirar las interdependencias. No hay individuos sin sociedad, como no hay sociedades sin individuos, pero al mismo tiempo mirar la relación individuo-sociedad como especie, como humanidad. No hay una humanidad sin individuos, sin sociedad. No habrá una especie sin individuos, sin sociedad y sin humanidad. ¿Cómo hacemos esos bucles, esas interdependencias, para comprender que como individuos somos sociedad, somos especie y somos humanidad? Y como sociedad somos individuos, somos especie y somos humanidad. Esto aparentemente parecería un juego de palabras, pero es más bien poner en juego los conceptos para comprender lo que está a través de ellos y poder tener una mirada mucho más correspondiente con los desafíos, con las necesidades de pensar la complejidad de este mundo. Es importante que presentemos algunas ideas de qué es esto de complejidad y de lo complejo, seguramente siempre es recurrente. La complejidad es un término que proviene de complectare, y el término plectare significa trenzar, enlazar, y el com es la dualidad de elementos opuestos, pero sin anular su dualidad. Miren eso. Dualidad de elementos opuestos, pero sin anular su dualidad. La pregunta ahí entonces, ¿qué es complejidad? La complejidad es el tejido de constituyentes heterogéneos, inseparables, asociados, que presentan esa paradoja relación entre lo uno y lo múltiple. La complejidad es lo uno y lo múltiple, no lo uno o lo múltiple. Es reconocer lo múltiple en lo uno y lo uno en lo múltiple. Es reconocer la unidad, ¿verdad? Y la diversidad. Pero la unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad. Ese es el tejido del tejer, del trenzar. La relación tenemos que plantearla con complejo y no con complicado. Porque muchas veces esta es una palabra, cuando dice uno complejidad o complejo, parece que fuera una palabra a evadir, ¿verdad? Y expulsar, no tratarla. Complicado es de una manera tratable, pero es más reductora que complejo. Complejo y perplejo son de una misma familia. Plejo y plexus significa dudoso, incierto, embrollado, confuso. También de ahí viene perplejidad. Cuando queda uno en estado de perplejidad, de duda, etc. De tal manera que quien ha reintroducido estos conceptos para darle una connotación ha sido precisamente Morin, tratando de forjar un pensamiento complejo. Y él considera que complejo viene de complexus, que significa abarcar, abrazar, tejer, relacionar, religar.
Hay que reintegrar entonces el religar, el conectar en nuestra racionalidad para cultivar la razón sensible también. ¿Por qué reintegrar el religar o el relacionar en esta trama de complejidad? Porque precisamente hemos vivido un pensamiento que nos educó a separar y a aislar y a excluir también, y por esa vía a dominar y a imponer también y a someter también. ¿A dónde hemos llegado? A someter a la naturaleza, una cultura sometiendo a otra, un pueblo sometiendo a otro, a jerarquizar. Europa ha sido experta en jerarquizar, ¿verdad? En la iglesia, en el Estado, en la familia, etc. Lo complejo, el complexus, es hacer un tejido y comprender lo que está junto, lo que está tejido junto. Ahora, lo que está tejido junto es la realidad en su más amplia expresión. Y el tejido junto, lo que quiere decir es que el pensamiento humano debe comprenderla, pero distinguiendo, sin desunir, es decir, no separar. Distinguir es una manera, separar es otra cosa. Distinguir es poder hacer los trazos para comprender partes sin separar de las otras partes, porque no podríamos comprender el todo de todo, ¿verdad? Pero distinguir es una manera de mirar los elementos, las partes, siempre en interdependencia. Y yo creo que aquí estaría una de las cosas que nos obliga a pensar justamente que en el pensamiento complejo se trata entonces también de mirar que hay necesidad de cambiar la manera de pensar para comprender las interdependencias, pero más aún, mirar lo que generan las interdependencias. ¿Qué sería entonces el pensamiento complejo? El pensamiento complejo es un modo de pensar. Digamos que es un espacio mental de racionalidad también, que trata la contradicción como complementariedad, no la contradicción como oposición para excluir y acabar, sino como complementariedad. Es decir, pensando justamente, ¿verdad?, que la contradicción es esa fuerza dinamizadora de procesos que, aunque existan polos, ¿verdad?, contrarios, siempre van a ser complementarios. Parece que se necesita. Y Heráclito lo dijo, es y no es. Esta palabrita, esta letra del y, nos cambia el panorama. No es lo mismo decir el ser o el no ser, a decir el ser y el ser. ¿Por qué? Lo que se está viendo es que el pensamiento universal apostó a las exclusiones y abandonó las inclusiones. Hoy lo vemos en los movimientos sociales de todo tipo, la cultura, la educación, reclamando la inclusión. ¿Cómo hacer el cambio mental? Bueno, nos toca reeducar nuestras mentes también, mirando de manera integrativamente y antagonistamente los momentos de la dualidad que puede tener cualquier fenómeno, pero para mirar en qué se complementa. La mirada entonces en pensamiento complejo no es en una parte o en otra, sino en una parte y en otra. ¿Por qué? Porque la complejidad es un problema del pensamiento. Es una manera también de colocarnos frente a la realidad. Y esto es lo que viene ocurriendo. No solamente la complejidad concierne a la ciencia, concierne también a la sociedad y al destino de la sociedad, a la ética, a la estética, a la política. La complejidad concierne a todo lo humano. Y ahí es donde nos toca mirar cómo avanzamos en un pensamiento articulante, religante, un
pensamiento que mire lo multidimensional. La ambición ahí es dar cuenta de las articulaciones, es decir, poner la mirada en lo que está entre las relaciones, a través de ella y más allá, para comprender qué es lo que emerge, cuáles son las cualidades nuevas, cuáles son esas incertidumbres que hoy no las vemos. Por eso necesitamos un pensamiento que se meta en el corazón de la dinámica del complexus para comprender y tratar la dinámica hacia el futuro también. Y aquí incertidumbre y emergencia son dos categorías muy fuertes en pensamiento complejo, porque estamos acostumbrados, ¿verdad?, a mirar y a quedarnos en las certezas, ¿verdad? Por eso el pensamiento complejo afronta la ignorancia del que sabe y no quiere aprender, el que cree tener conocimiento para avanzar a la luz, ignorando la oscuridad que hay en toda luz. Es poner en diálogo luz y oscuridad para hacer esos tránsitos. Y en este sentido, la crítica que se hace a la simplificación es por reducir y excluir. Pero el pensamiento complejo y la complejidad no desprecia la simplificación. Al contrario, la aprovecha y la integra. Integra las disciplinas, ¿verdad? Integra las lógicas. La tarea de la complejidad no es sustituir lo cierto por lo incierto, o lo separable por lo inseparable. Es más bien el ejercicio de una dialógica incesante en la búsqueda de un método. Un método que pueda articular, que pueda religar lo que está separado y que pueda volver a unir lo que está unido. Aquí es donde cae lo del distinguir sin desunir también, no separar. ¿Por qué? El pensamiento, por su propia naturaleza, es un pensamiento relacionador. Todo niño, todos nosotros nacimos con un pensamiento relacionador. A todos nos tocó en la estructuración y en la plasticidad de nuestro cerebro relacionar. Así fue que aprendimos. Y aún tenemos que seguir relacionando. Ese relacionar, para poder asociar, es lo que quedó entre líneas en la ciencia clásica, y hoy el pensamiento complejo y la ciencia de la complejidad general lo retoman para poder plantearse los retos que tenemos enfrente. Pero este principio dialógico del pensamiento complejo es una asociación de tres dinámicas que aparentemente habría que separar, pero que hay que comprenderlas en su relación. Lo complementario, lo concurrente, es decir, ir al lado de otro, y lo antagonista. Es la contradicción, pero es también la dualidad, pero es la complementariedad. Y eso para conectar todo lo que está en curso, lo que transita, lo relacionado con el proceso, ¿ya?, incluido el proceso de conocer lo que es conocer el conocimiento. En complejidad no hay una separación entre el sujeto y el objeto como una realidad externa, sin decir que no haya nada afuera del ser humano. Sí, desde luego. Pero eso que está ahí afuera, que algún día lo llamamos objeto, después realidad, ¿verdad? En complejidad hay una autorreferencia, y es que eso no entra en juego, en el juego del conocimiento, si no hay sujetos conocedores, sujetos conocentes, para poder decir que eso existe de una u otra manera. Entonces, este principio dialógico es otro principio a los cuales el método de pensar complejamente nos invita para poder reconocer las interdependencias y las incertidumbres, como una incitación permanente a conectar verdades dispersas, antagónicas. Esa es tarea del pensamiento complejo. He dicho
no es sustituir lo cierto por lo incierto, lo separable por lo inseparable. Es más bien optar por tener una estrategia que haga emerger la emergencia. La emergencia es eso que está ahí escondido, que quieren hacer, que está desconocido, que no lo vemos, que está en esa tiniebla, ¿verdad? Pero que en algún momento sale, en algún momento emerge, en algún momento nos da la sorpresa, ¿verdad? Es mejor ir preparando el pensamiento para estar atento, como se dice, en estado de vigilia, para hacer emerger eso que queremos que emerja. Sabiendo que hoy estamos en unas condiciones supremamente emergentes en el mundo, por todo lo que sabemos del calentamiento y todas las crisis que se viven, los totalitarismos, la guerra, las amenazas de tercera, cuarta guerra mundial, etcétera, etcétera. La crisis que vivimos es también una de las, digamos, de las manifestaciones para comprender la complejidad. ¿Por qué? Hemos vivido, ya estamos en el tercer año de una situación que nos encontró y nos desarmó rápidamente con la pandemia del virus, pero esto lo que hizo fue hacer visible una crisis, muchas crisis, lo que pudiéramos llamar una megacrisis, pero también hizo hacer visible las mayores desigualdades, los gobiernos voraces, las corrupciones, el poder que se le entrega al sector financiero, a los bancos, todo lo que vivimos en este país, los empresarios y todos los atentados, todo lo que se vive. Pero hay un aspecto que tenemos que destacar en esta crisis que vivimos, porque es un aspecto envolvente de la crisis. Es la desconexión que hemos vivido con la naturaleza. Esa desconexión ha sido una secuencia de ambigüedades, conexiones y desconexiones a lo largo de la historia. El vivir pensando que la naturaleza estaba ahí para poder explotarla, dominarla, controlarla, y hemos llegado a un estado en donde todo lo que vivimos por efecto del cambio climático, de las amenazas globales, nos dice que es una gran crisis planetaria la que se vive. Pero en medio de esta crisis planetaria que ya venía, la del cambio climático, pese a las advertencias que se han hecho por muchos científicos, por muchas comunidades, por muchas resoluciones y decisiones que se han tomado en el mundo, pese a las decisiones de las cumbres de la Tierra, pese a todo eso, parece que hubiera sonado la alarma hace rato y lo que hicimos fue desconectar la alarma para no escucharla. Y los poderosos dijeron, eso no es nada, eso pasará. En medio de eso hemos enfrentado, digamos, la ambivalencia y la paradoja de vivir una crisis global por el clima, pero también eso que pudiera ser lo macro de la crisis, también hemos vivido una crisis estimulada por un virus minúsculo. Lo micro nos amenazó la vida y la sigue amenazando y puso en evidencia la muerte. Estamos ante una evidencia de la muerte por la catástrofe climática, pero también tenemos una evidencia de la muerte por un virus minúsculo. ¿Cómo hacemos para relacionar complejamente esto? ¿Verdad? El virus nos acercó para bien y para mal. Puso al desnudo todos los conocimientos, los límites disciplinares, los gobiernos, la educación, ¿verdad? Y puso al descubierto la emergencia planetaria de la humanidad, o tal vez la emergencia de la humanidad planetaria
para nuevas vías. Ahí tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto en donde todos los problemas que vive la humanidad se dan en el contexto de la humanidad, a nivel global, a nivel planetario. No es a un país, no es a una clase social. Claro que hay clase social más afectada, ¿verdad? Más encarecida, más pobre, más subsumida, en mayores riesgos, desde luego. Esa es la realidad. Pero los problemas hoy se hicieron tan generales que nos afectan a todos. El virus mostró que mucha gente, pues ante la carencia de las vacunas y todo lo demás, poderosos, les cayó el virus y se fueron. Y no pudieron llevarse su plata. No pudieron llevarse. Entonces, ¿aquí qué hay? Hay necesidad de comprender la interdependencia entre lo macro y lo micro también, para buscar esa escala media. Lo macro hoy es el cambio climático. Lo macro hoy son los problemas a escala global, a escala planetaria. Lo macro hoy son los totalitarismos de cualquier tipo. Lo macro hoy son las amenazas nucleares. Eso es macro. Las desigualdades es macro. Pero vivimos también en nuestras localidades y en la localidad se expresa lo macro. Pero tenemos que ocuparnos de lo local también para ver cómo buscar nuevas vías. Quisiera pensar entonces que una reflexión que habría que hacer es si estamos en la lucha final o en una nueva lucha inicial. No sabemos si la agonía en la que hemos entrado es la del renacimiento o la muerte de la humanidad. Lo cierto es que la aventura humana sigue su camino sin detenerse, porque ella se forja en el torbellino de unidad y diáspora extendida a todo el planeta. No vamos a salir de la historia, la que tengamos. Pero en este tránsito, en este momento, en esta época, en esta era, quizás hay que entrar a mirar cómo podemos regenerar pensamientos, regenerar la educación, regenerar las relaciones. Estamos en un momento de tránsito que Gramsci en algún momento lo planteó cuando dijo: las crisis se producen cuando el viejo mundo es lento para morir y nacer el nuevo. Es un claro oscuro, dijo él, pero en ese claro oscuro pueden surgir monstruos. Es decir, estamos en un momento en donde hay muchas energías, mucho movimiento y grande fuerza. Hay apuestas, se tienen caminos, se tienen visiones, ¿verdad?, para poder salir de este estado agónico de crisis, para lograr una armonía con la naturaleza. Mucho de lo que nos han enseñado las culturas ancestrales nuestras. Se tiene eso, se tiene la gente, ¿verdad? Pero en ese tránsito también está el viejo mundo destructor que no quiere dejar que el otro nazca también. Es esa transición en la que vivimos, como una especie de armonía. Pero el problema también está en que la humanidad ha puesto en marcha unos sistemas llamados de recompensas basados en la escasez, confundiendo medios con fines. Parece que ganar dinero, lucro, despilfarrar energía, expectativas de éxito, triunfo, acumular conquistas, etc. Es la desmesura, es el no control, la desmesura y el binomio de la escasez y la posesión, lo que está en el centro del proceso también. El placer vinculado a la posesión y la codicia. El placer de ser más rico, de dominar, de controlar, de someter también. Y la codicia también. Y esto ha generado también
¿verdad? Lo hemos vivido, es una característica que los gobiernos le entregan los recursos de la sociedad a los banqueros. Vivimos una economía de casino. Son los financistas los que toman la decisión y son los que tienen el control de los recursos que deben estar para enfrentar toda esta adversidad. Y eso ha provocado una inmoralidad, una crisis también, fíjense, igual que la moral de enriquecimiento de unos pocos. Moral enriquecedora provoca inmoralidad del empobrecimiento de la mayoría. Considerar el disfrute de los propietarios, el goce, el disfrute de ello es la desgracia de los desposeídos. Es un desequilibrio en esta ideología capitalista, depredadora, que ha hecho primar el consumo, el mercado, la especulación, las corrupciones, las mentiras, etcétera, etcétera. Ahí está también el problema. Por eso hoy precisamos abordar los problemas en sus interdependencias y complejidades sistémicas, que nos permitan optar por cambios en la manera de conocer, de pensar, de aprender, de sentir, de comunicar, de investigar, cambiarla, tener nuevas capacidades en estos aprendizajes, ¿verdad?, de relación, aprender a desarrollar capacidades de conexión, de vínculos, porque hemos aprendido incapacidades. Las disciplinas nos incapacitan para comprender otros, nos enseñan a separar y a desunir. Necesitamos un aprendizaje que juegue con eso que está viniendo, que está asomándose, que lo podemos llamar lo indeterminado. La ciencia clásica no se ocupa de lo indeterminado, lo excluye porque tiene que llevar todo al orden, al rigor esquemático de la revisión. A la ciencia clásica no le interesa lo no lineal, sino lo lineal. A la ciencia clásica le interesa el orden, no lo autoorganizador, lo asociativo, ¿no? Entonces, estamos en una circunstancia en donde comprender al mundo, comprendiendo a la humanidad, comprendiendo a nosotros también, para que la reforma del pensamiento se dé. La reforma del pensamiento que propone complejidad no es un decreto, ni es una lectura, ni es un catálogo de recomendaciones. Es un ejercicio, ¿verdad?, de complejizar en el mismo acto de tratar las complejidades. Ahí es donde está el gran. Y por eso se plantea y se propone que hay necesidad de regenerarlo. Porque vivimos en una miseria ética. Es decir, una miseria en donde las decisiones que se toman sobre el valor o los valores hacia los otros, hacia las otras, está mediado por una exclusión. Hay una miseria afectiva también y espiritual. La fuerza, digamos, del ser humano se orienta por los enfoques de vida y de dominación al consumismo. Y eso que ha generado nos ha vuelto egoístas. Muchos de nosotros seguimos siendo egoístas, codiciosos, envidiosos, mentirosos, desmesurados. Mucho. Un nuevo nacimiento entonces se propone, pero ¿de dónde? Tendrá que venir de todas partes y de ninguna. ¿Por qué de todas partes y de ninguna? Porque no tenemos la certeza exactamente de cuál será esa parte, pero vendrá. ¿Y por qué de ninguna? Porque ninguna es algo que está ahí también, que seguramente hoy no lo vemos, y no es negarlo, es saber que existe eso que llamamos ninguno, el ninguno. Bueno, Galeano tiene un bello poema en Los Nadies y dice que la sociedad ha hecho de los nadies los ningüeneados, los ningunos también. Bueno, este nuevo nacimiento tendrá que venir de lo masculino y de lo femenino, de lo juvenil, de lo adulto, de educador y estudiante, tendrá que venir de propietarios y trabajadores.
Pero ¿qué es lo importante para plantearnos? Que venga de una extrema conciencia como conciencia histórica. Tendrá que ser. Y de un pensamiento que será complejo por naturaleza. ¿Por qué la conciencia histórica? Porque la humanidad está en un momento en donde nos toca saber que tenemos un destino común y hay que tomar decisiones. Lo que se observa es que muchas decisiones, las decisiones que prevalecen por parte de los gobernantes en el mundo, son decisiones para hacer los totalitarismos también, ¿verdad? Las dominaciones. Y lo que la humanidad reclama son acciones solidarias, acciones responsables por el destino humano. Eso implica que tendrá que haber una reforma personal y una rehabilitación ética que nos permita relacionar los saberes para poder concebir los problemas fundamentales y globales que ya están a disposición. Quiere decir, hay que ejercitar cada vez más la razón como razón sensible, como una razón que efectúa la dialógica razón y pasión también, que introduzca todo el sentido de lo amoroso en la relación indisoluble y compleja de ese principio de racionalidad. El principio de racionalidad, que lo hemos tomado mucho de la filosofía y de muchos ángulos, debe estar entonces mediado no solamente para hacer las representaciones y las interpretaciones y las reflexiones, ¿verdad?, que nos coloquen ante categorías, ante nociones, ante epistemologías, como construcciones de la racionalidad humana, indudablemente, sino también para que se liguen a eso otro humano que se llama la pasión, que se llama la sensibilidad, que no se le puede dejar como si fuera algo externo. Alguien decía que existen dos extravagancias: excluir la razón o admitir solo la razón. Bueno, la razón necesita la pasión para ser generosa. Esa racionalidad, a veces desde la lógica clásica, encuentra una racionalidad desde lógicas indeterminadas también, que lo que hacen es configurar una apertura para que razón, emoción, razón, pasión se correspondan también. Eso es lo que nos lleva a plantear en el contexto de complejidad un humanismo regenerado como un imperativo ético primordial de responsabilidad y solidaridad. Que responsabilidad y solidaridad no sean algunas palabras para adornar nuestras salas y los escritos. ¿Por qué? Porque son convicciones, son desafíos, son retos que se plantean como objetivos del humanismo regenerado que deben realizarse en cada persona para reconocer la identidad humana, reconociendo la diversidad humana. Como humanos tenemos las mismas características, ¿ya?, el funcionamiento cerebral, cognitivo, la movilidad, etcétera, etcétera. Pero también somos diversidad. Este entramado de identidad y diversidad humana tiene que ser puesto dentro de las complementariedades del pensamiento para poder lograr la humanidad, a la cual no hemos llegado aún, la que buscamos también, cuando nos hacemos humanos. Bueno, ya para ir cerrando, hay tres conceptos que me llamaban la atención en esto para conversarlo. Es cómo pensar entonces pensamiento complejo y humanismo regenerado
en esta trama del realismo, de la utopía y de lo inesperado. Porque tenemos que pensar también para dónde vamos, a qué futuro le estamos apostando, ¿verdad? El humanismo regenerado hace complejas las nociones de realismo y utopía. Uno, creer que la realidad presente es estable. Y ese es el primer cuestionamiento que tenemos que hacer. Vivimos una realidad que es cambiante, que está en devenir. Es decir, es inestable. Y por ser inestable, requiere de un pensamiento que se ocupe de esos procesos que están ahí en lo inestable. Cuando decimos inestable, no quiere decir ya se acabó, ya no hay más. No, lo inestable es ese tránsito de luz y oscuridad, ¿verdad? Lo que decía Gramsci. Hay algo que quieren hacer y algo que no deben hacer. Eso de lo estable no es el equilibrio. Y vivimos en equilibrio no. Lo estable vive con lo inestable para lograr el equilibrio y no equilibrio. Es poder dialogar orden, desorden, caos, etc. Como manera de salirnos de una configuración del pensamiento a donde nos ha traído la modernidad, ¿verdad? Acompañada con los poderes y las dominaciones, y llegar a puertos de creatividad y de innovaciones posibles. Porque hay otro tipo de manera de comprender también esta complejidad del realismo y utopía, y es que el verdadero realismo sabe que el presente es un momento en devenir. Hasta aquí no llega la aventura humana, en el que lo improbable es posible y que lo más importante y frecuente es que la realidad irrumpe lo inesperado. Tenemos que trabajar con mentalidades, con convicciones, con conocimiento de que podemos hacer de que lo improbable se vuelva posible. Eso es lo que buscamos en los conocimientos, en las investigaciones hacemos eso. Pero para abordar lo posible, hoy no posible, hoy no lo vemos posible, pero siempre será posible, tenemos que mirar el devenir siempre acompañado de que más allá de nuestras certezas está lo inesperado, lo inacabado, las incertidumbres, lo impredecible, lo que aún no conocemos. Si a eso lo queremos llamar, lo que está por venir, entonces nos toca dar cuenta de los límites de nuestros conocimientos, de nuestras capacidades, hasta dónde las certezas que tenemos hoy nos permiten comprender este mundo. Porque cuando hay algo que no podemos comprender, es porque la estructura mental y los conocimientos que tenemos, ¿verdad?, son insuficientes. Y entonces nos toca pasar ese límite, atrevernos para poder abordar las incertidumbres. Pero las incertidumbres, ya hay maneras de que uno, sabiendo que existen, pueda tratarlas. En la búsqueda del conocimiento de la incertidumbre nos topamos, nos encontramos con algo que no esperábamos, lo inesperado. Por eso es necesario reconocer que no hay armonía entre la racionalidad, lo racional y lo real. No hay armonía. Tenemos que buscar esa armonía en la comprensión de lo real, de la realidad, para tener una racionalidad de las incertidumbres. ¿Verdad? Entonces, creo que ahí eso nos permite llevar a que siempre estamos convocados a mirar más allá para comprender lo otro posible, generar lo otro posible, crear lo otro posible, inventar lo otro posible. Las utopías.
a buscar el mundo mejor, el mejor de los mundos. La utopía del mejor de los mundos debe ceder su lugar a la esperanza de un mundo mejor. Por eso, el arte del realismo, o sea, de colocarnos en esa actitud realista, es estratégico y no programador. Bueno, indudablemente esto hay que englobarlo dentro de una política de humanidad, como una antropolítica, y esta política de humanidad será la conciencia de pertenecer a la condición humana, en la que el mundo está a toda hora en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, pero también nosotros debemos reconocer que estamos en este mundo en cada instante de nuestro vivir, es decir, somos seres activos con compromiso histórico, con conciencia histórica. Por eso la conciencia histórica será esa conciencia capaz de propagar lo mejor de la humanidad en su tradición humanista y humanizadora. Esta cita no las deja morar. ¿Sí me están escuchando? ¿Aló? 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 Sí, se escucha. Sí, se escucha. Bueno, Perfecto y claro. perfecto. Entonces, me gustaría que alguno de los, o alguna, me acompañara en la lectura que tienen ahí en la diapositiva, por favor. Alguien que la lea. Que las diapositivas están fijas. Sí. Sí. No Se ve solo la primera. No, estamos en la primera. Ay, qué paso. Paso. Bueno, qué barbaridad. Y ahí, nada. No, estamos en la primera todavía. Pensamiento complejo y humanismo regenerado. La trama del realismo, utopía y lo inesperado. No. Oh, bueno, qué cosa pudiera ser. ¿Será que se quedó? ¿Y no se ve nada? Eso, probar compartir de nuevo de pronto. Eso es lo que voy a hacer, correcto. Eso es lo que voy a hacer. Oh, qué cosa. Debió ser que cuando se fue la luz me confié que estaba ahí, entonces estoy entusiasmado, pensé que estaba ahí. Ahora sí está compartiendo. Bueno, ¿sí? Sí, sí. Iba por ahí ahorita. Esta es la. Esta. ¿Sí la ven? El humanismo, pienso, y eso, ¿sí? Luis. Sí, señor. Bueno, me agradecería a alguno que le echara la lectura, a ver, ahí partiendo esto. El humanismo, pienso, no es únicamente la conciencia de la solidaridad humana. Es también el sentimiento de estar dentro de una aventura desconocida e increíble, en la que cada uno de nosotros forma parte de un gran ser constituido por esos millones de humanos, como una célula forma parte de un cuerpo entre centenares de miles de millones de células. Cada uno de nosotros participa en esa infinitud, en ese proceso inacabado, en esta realidad tan fuertemente tejida por los sueños, en ese ser de dolor, de alegría y de incertidumbre que está en nosotros, así como nosotros estamos en él. Cierro comillas. Perfecto. Fíjense que Morán siempre hace la invitación al humanismo y la manera de pensar complejamente es estar uno vinculando y vinculándose, ¿ya? Articulando y articulándose, como él dice, religando y religándose, para que los procesos no se vean como cosas separadas y lo que uno hace, que es el invento, la creación humana, la racionalidad humana, lleve implícito toda esa
carga de la responsabilidad y de la solidaridad. Él de hecho es eso. Cuando él se plantea el tema de la política, lo que dice es que hay necesidad de regenerar la política para humanizar la sociedad, y la necesidad de un humanismo regenerado que esté acompañado de la educación, de un despliegue universal también. Bueno, eso lo ha llevado a él a plantearse dentro de los grandes núcleos del pensamiento complejo la apuesta por una antropolítica para pensar el futuro de la humanidad. ¿Por qué una antropolítica? Para no mirar la política separada de lo que es la aventura del mismo ser humano, ¿verdad? Por eso él dice, será una política que movilice, conservando y ampliando todo lo que produce bienestar, salud y libertad, unido a todo aquello que protege las comunidades. La apuesta del humanismo regenerado no es para elaborar un catálogo de recomendaciones, sino para actuar también. Para actuar conservando y ampliando, movilizando, dice él. Y no solamente para el bienestar individual, para la salud, para las libertades, sino también ante la urgencia que tenemos de proteger a las comunidades. Dice que nuestro cerebro posee capacidades que aún no somos capaces de utilizar. Por eso la conciencia que queremos como especie humana hay que afrontarla en el dominio de las estructuras mentales y organizacionales. Hay que asumir la conciencia como algo movilizador. Será una conciencia, dice, que deberá movilizar no solo los recursos materiales que ha producido la humanidad. Él le dedica mucho énfasis a la juventud, que vive en mejores condiciones para prestar un servicio cívico, ecológico, para ayudar a las poblaciones menos favorecidas, poblaciones que necesitan ayuda. Y en el campo mundial, antes de optar porque los jóvenes vayan precisamente a los servicios militares, a la guerra, lo que hace la OTAN o las fuerzas mundiales, de llevarse tanta gente en las llamadas fuerzas multinacionales, ¿verdad? Hay que sustituir lo militar y la guerra por la cooperación. Hacer que los jóvenes se movilicen, pero a los encuentros por la vida también. Esta tendrá que ser una conciencia que se plantee con urgencia la necesidad entonces de tratar los conflictos actuales también. Son conflictos, ya hemos dicho, activados por la codicia, la desmesura, el control, la arrogancia, la corrupción, etc. En su última obra, una de sus últimas obras, hace un análisis sobre la pandemia y la tituló Cambiemos de Vida. Y el énfasis que hace Morán ahí es de la necesidad de una antropolítica como política del hombre como humanidad. Dice, será un nuevo nacimiento de la condición humana. Pero también hay que advertir que el tránsito que vivimos debe prepararnos. Por eso, la ocupación de los jóvenes, de las nuevas generaciones, en la que también estamos nosotros, también ahí, para pensar qué hacemos, cómo preparamos lo que pudiera ser un largo camino en esta aventura. Dice, un largo camino que puede estar marcado más por preguntas que respuestas. Nos vamos a enfrentar a más problemas que soluciones. Pero tendremos que avanzar por el filo de unas probabilidades de éxito. Nos encontramos en una verdadera disyuntiva. O unimos nuestras fuerzas, nuestras manos, para reinventar este mundo, y ahí va el humanismo regenerado, o dice Bauman, o nos unimos a la comitiva fúnebre de nuestra propia destrucción en una misma colosal fosa común, casi como apocalíptica también. Seguramente que la humanidad sigue en la historia, sigue en la aventura, pero toca acelerar para que nazca una nueva comprensión del ser humano.
que puede estar jalonada, eso sí, por solidaridad, por responsabilidad, que nos hable como de una especie de recomienzo, una especie de renacimiento también. Los diagnósticos que se hacen son tremendos para toda la humanidad. No se avanza en esos grandes ideales. Se viven los problemas de siempre, económicos, desigualdades, pobreza, salud, etc. En el mundo no es un problema solamente nuestro, es un problema planetario. Por eso, y aunque se toman medidas para generar cambios, también tenemos que ocuparnos de los cambios. ¿Qué es lo que tienen los cambios que se generan? De cualquier tipo. Cambio en los planes de desarrollo, en los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, cambios en las estructuras curriculares, etc. Debemos ocuparnos de los cambios, a ver cómo orientarnos. Como quien dice, debemos también cambiar el cambio. Ahí tiene que haber una mirada circular para poder intervenir. Bueno, si vemos las cosas así, hoy tenemos que llegar al convencimiento que los humanos somos promotores de todo eso que hemos querido denominar progreso, desarrollo, pero también somos promotores del riesgo. Tenemos que actuar en beneficio de la especie humana. Tenemos que incrementar cada vez más nuestras acciones en favor de una inmunología social para preservar la vida en este planeta. Disminuir y ojalá eliminar las acciones destructoras también. Eso que puede ser la gran utopía es precisamente las apuestas de cómo la racionalidad humana tiene que colocarse con lo mejor de la conciencia para poder devolverle la confianza al ser humano en el destino histórico también. Creo que eso amerita comprender que se tienen que tomar decisiones. La especie humana tiene que adoptar decisiones para que estas acciones que hoy vivimos no sigan constituyendo una amenaza, por ejemplo, contra los ecosistemas, muy a pesar de lo salvaje y de las mediocridades mentales de los gobiernos y de gobernantes de todo tipo. Toca intervenir porque lo que está justamente en juego es el futuro de la vida en este planeta. Quiere decir, nos toca actuar ya antes de llegar al borde de la vida. Tendrá que ser una conciencia de destino compartido de toda la humanidad. No es posible resolverlas aisladamente. Pero no quiere decir tampoco que hasta que no se ponga toda la humanidad de acuerdo. Los cambios tendrán que emerger por localidades, aún por puntos muy pequeños también tendrá que ser. Y esta manera de buscar, más allá de lo que hacen los organismos mundiales como la ONU, etcétera, que ya no son Naciones Unidas de nada, tendrá la humanidad que proponerse la conciencia histórica para crear lo que pudiera llamarse un Consejo Mundial de las Conciencias, constituido, se dice, por personalidades laicas, religiosas, de todo tipo, con autoridad moral o espiritual, ¿verdad? Que la preocupación de ellos sea el destino de la humanidad. Esta tendrá que ser una conciencia también para crear en las localidades lo que llamemos los consejos locales, regionales, nacionales, de las conciencias. Hay que estimular y proteger a esas personas que tienen autoridad moral antes de que una corrupción como la de este país nos lleve a todo el mundo. Tienen que haber acciones, realizarse con personalidades ciudadanas, cívicas, que estén dotadas de esta autoridad moral.
para que sean regeneradoras en esa interacción con los más próximos, lo que llamamos la proximidad, guiadas por una razón sensible también, que hay también, que se mantiene. Creo que esta es la base de un humanismo regenerado, cuyos objetivos ahora sí, para la tierra patria, deben desarrollarse en cada persona. La toma de conciencia de la comunidad de destino compartido debe ser el acontecimiento clave de nuestro siglo. ¿Sí? La toma de conciencia de la comunidad de destino compartido. Nos toca hacer mucho esfuerzo por hacer prevalecer las amistades, las solidaridades, el trabajo común, compartido. Nos toca hacer mucho esfuerzo. Eso no está decretado. Es una acción ética, pero hay que hacerlo. No hay otra. Las ciencias, las tecnologías, en su afán transhumanista, en su afán la tecnología por salirse, las máquinas por salirse de este planeta, no va a poderse, no se va a poder lograr que el conjunto de la humanidad, no dejando por fuera a ningún humano que habita este planeta, pueda vivir en las condiciones adecuadas de dignidad, por ejemplo. Es una lucha histórica, pero ahí hay que hacer las apuestas. Y las apuestas, lo mejor que tenemos nosotros a disposición es el desarrollo de la conciencia. Llámense crítica, creativa, innovadora, compleja. Pero siempre tiene que haber el espíritu ético, solidario. Hay que buscar en el pensamiento ético, ¿verdad?, la actuación humana también. Acuérdense que la ética tiene 3 grandes dimensiones. Hay una dimensión interior que la lleva cada uno, que parece que le da la indicación del deber que yo tengo. No tengo que preguntarle a nadie, es una condición que yo tengo también para actuar también. Pero la ética también está referida a algo exterior, a la cultura, a lo que está afuera también, a lo que se impone, a lo que se necesita también. Necesitamos intervenir éticamente. Pero la ética también tiene una dimensión anterior, es decir, cuál es el legado que viene, ¿verdad? ¿Cuáles son los antecedentes en la formación humana también? Y tenemos que buscar en esos antecedentes, en esos pasados de las familias, de los barrios, en los sectores mucho más solidarios, más populares, siempre ha habido, o hubo, por decirlo, que hay que conservar la buena vecindad. Está ahí como un legado que ha venido de nuestros padres, etc. ¿Por qué no recuperar eso como prácticas para una ética completa? Quizás de lo que estamos hablando para englobar el humanismo regenerado es una antropolítica. Necesitamos una refundación de la política que comprenda esta itinerancia humana en devenir como una cuidadosa política. Una cuidadosa política es la que le da el sentido de la vida, liga la política a la vida, ¿verdad?, como una política que lo que hace es proseguir la vida humana, que se ocupa del destino y devenir de la condición humana, no de la avaricia y de la codicia. Necesitamos una política del humano en la que el planeta se politiza y la política se planetariza. En esto, Morán tiene esta cita. En lo que me concierne, dice él, siento que participo intensamente en el destino nacional y en el cataclismo planetario. Me he sentido proyectado más que nunca en la aventura incierta e ignota de nuestra especie. He sentido más fuerte que nunca el destino común de toda la humanidad. Y Morán vivió la Segunda Guerra Mundial y fue soldado en la resistencia francesa, 18, 20 años, y pudo recoger toda la experiencia
de esa vida. Y ha vivido siglo XX, buena parte siglo XXI, para poder hacer como ese tránsito entre dos siglos y plantearnos hoy con más lucidez que con más fuerza hay que apostarle al destino común de toda la humanidad. Cada uno de nosotros sabemos que formamos parte de esta aventura inaudita. Nadie puede sentirse por fuera. En el seno de la aventura impresionante del universo. Ella lleva en sí su ignorancia, su incógnita, su misterio, su locura en su razón, su inconsciencia en su conciencia. Cada uno de nosotros lleva en sí la ignorancia, lo desconocido, el misterio. Cada uno lleva la locura, la razón de la aventura, más que nunca incierta, más que nunca aterradora, más que nunca exaltadora. Por eso, la esperanza lúcida debe llevarnos a comprometernos en la alternativa amorosa de la conciencia histórica, que será la conciencia de propagar, decíamos, lo mejor de la humanidad. La conciencia de la solidaridad y la responsabilidad, de lazos sociales, familiares, comunitarios y de nación. Será una conciencia que movilice conservando y ampliando todo eso que produce bienestar, que produce salud. Bueno, muy amable. Bueno, muchísimas gracias por tan interesante conferencia, compañero Rubén Fontalvo. Vamos a robarnos unos minuticos. Perfecto. Ya estamos en el límite, pero podemos robarnos unos minuticos para que aquellos que quieran hacerle una pregunta, con mucho gusto, claro, el profesor Rubén Fontalvo les puede contestar. Adelante. A ver, ¿quiénes están alzando la mano? Jóvenes. ¿Quién quiere participar con una pregunta? Algo que no le haya quedado claro. O una que complemente también. Así es. Su opinión es importante. Vamos a ver, a la espera. Bueno, mientras van pensando, pues les invitamos para el próximo lunes, dentro de 8 días, tendremos el conversatorio con el compañero Javier Ferreira, ¿no? Política pública, política privada. Entonces están Jenny y Emilia, nos dice excelente presentación. Gracias. Y para el miércoles los estamos invitando para la conferencia de Politeia. A la misma hora, a las 6:15, perdón, con el tema la paranoia política, a cargo del compañero coordinador de sociología, Edimer Latorre. Y el jueves tenemos una conferencia también muy interesante en Politeia. Nos tocó agrupar miércoles y jueves sobre el tema, ahora que se avecinan ya y estamos en época de política, ¿por qué los políticos nos engañan? A partir de Nicola Maquiavelo, ¿no? A cargo de el profesor Luis Ribón. Aquí hay una pregunta que nos interesaría, que la niña, bueno, no sé quién es, el joven, dice trasplante cardíaco, pero... Yo, qué pena que estoy desde el computador del trabajo, pero mi nombre es Lorena Jiménez. Lorena Jiménez, tiene la palabra. Gracias. No, un saludo y un agradecimiento enorme a ustedes por abrir estos espacios que realmente siguen y seguirán siendo pues supremamente necesarios y gracias a la virtualidad que podemos escucharlos desde la distancia. Yo quería como resaltar lo que dijiste al final, más que una pregunta, es como resaltar un poco y agradecer esa frase que nos dio ahorita el profesor, que es que lo improbable se vuelva posible, y esto a partir de esa reflexión tan importante que él nos dijo respecto a hacer cambios pequeños, ¿sí? Que puedan generar cosas grandes, porque aunque lo sabemos y probablemente esta reflexión la han hecho en diferentes auditorios, este es un momento para nuestra historia, tanto de nuestro país como de los
espacios en los que estamos nosotros ahorita movilizándonos como humanos y en sociedad, en los que eso pequeño parece imposible. Entonces, a veces hacer un cambio individual, hacer un cambio en la casa, hacer un cambio en el entorno de lo que tenemos cerca en nuestra humanidad se hace tan difícil porque estamos como desolados, como desesperanzados. Entonces, por eso, pues agradecerle muchísimo esa reflexión, profesor Montalvo, y decirle que nosotros incluso pues desde el área de trabajo en el que yo estoy buscamos precisamente inspirar un poquito esa esperanza, pero pues a partir de esto que usted ha expuesto amplía un poco más esa oportunidad de seguir trabajando en este tema y adicional pues a lo humano, a lo diario, que podamos convivir sanamente. Muchísimas gracias. Gracias a usted, compañera Lorena. Sí. Yo haría un comentario. ¿Algo que decir, breve, Luis? Sí. Es que eso que dice la compañera de los cambios aún en lo local, nosotros tenemos que apostarle a todos los procesos, incluso de actuación y de mejoramiento con lo próximo. Por eso decía lo proximidad, no es una categoría ahí para enredar, sino hay que buscar eso, lo que está próximo, que es donde empezamos los tejidos. Ahí tenemos que actuar, porque justamente en esa dinámica de hacer tejidos con el próximo es como podemos hacer el tejido con lo más lejano. Y lo local hoy nos remite a la comprensión del espacio, el espacio que habitamos, en el que interactuamos, donde trabajamos, donde estamos. Creo que eso es fundamental, la intervención de la compañía es clave y tenemos que trabajarlo como una manera de intervenir en la que nadie puede negarse. Nadie puede decir que no tengo espacio donde intervenir en mis reflexiones. Entonces, magnífico eso, sí, claro. Bueno, no sé si haya otra preguntita. Aunque estamos en el límite del tiempo, pues todavía damos espacio para que alguien comentario, lance su opinión. Muy bien, a ver, pensé que Jairo Ibarra iba a hablar. Buenas noches, sí, mira, aquí estoy, Jairo Ibarra. Sí, señor, le escuchamos. Primero, pues, felicitar al sociólogo amigo Rubén Montalvo por su brillante disertación. Yo soy discípulo de él. Bueno, y aprovecho para hacer una pregunta. Doctor Montalvo, ¿cómo cree usted que este paradigma de la complejidad poco conocido, que se mueve pues a nivel académico y que falta masificar, se puede modificar la práctica política en una sociedad como la colombiana, en la cual se encuentra en una gran encrucijada? ¿Cómo desde la complejidad podemos cambiar la política en Colombia, doctor? Esa es la pregunta. Bien, sí, pertinente porque si estamos hablando de un humanismo regenerado, yo creo que por ahí estaría la mira. Yo creo que en el país, en el caso nuestro, se expresa mucho de lo que hay que recoger y tiene que ver mucho con la manera de revitalizar el peso que tienen las interculturalidades en la comprensión del humano. Indudablemente, en la medida en que podamos colocar cada vez más el tema del humano, la condición humana, la vida ahí en ese centro, las complejidades van a ir creciendo, porque lo que hace Morán es una manera de pensar, nos lo regala, nos lo ofrece, pero nosotros estamos convocados, ¿verdad? En la medida en que logramos asumir, tratar, comprender estas perspectivas, nos toca intervenir para que emerjan más complejidades. El asunto de la complejidad es eso, ¿verdad? Y yo creo que una vía indudablemente es poner ahí los temas que afectan y nos comprometen como humanidad, en la que tendrá que darse
una comprensión antropolítica. Creo que ahí pudiéramos avanzar. Ahora, indudablemente que se necesita, ¿verdad?, instancias, espacios que puedan sacar todo esto que aparentemente es académico, pero que también está. Las complejidades se viven en las dinámicas cotidianas. Lo que necesitamos es tener también los conceptos para poder abordar las dinámicas cotidianas. Hoy en el país se expresa cada vez más, digamos, esas dimensiones de la desmesura, de las codicias, de los poderes también, pero también hay fuerzas que se oponen y que necesitan complejizar más también, necesitan ver todo eso. Yo creo que en esa dinámica de movimientos que están hoy en el escenario, tiene uno que estar atento a dos cosas. Una, en verdad, la apuesta por lo humano. Por lo humano implica apuesta por la vida también. Y por ahí tiene que ser el camino, pues para poder reconstruir. Creo que eso lleva también a lo que yo les planteaba, el tema de las conciencias también. Necesitamos generar otras dimensiones. Por ejemplo, nuestros estados funcionan con los consejos, asambleas, cosas por el estilo, que son cosas deteriorantes también. El país necesita crear y darle vida a otros espacios que también están ahí en las comunidades, ¿verdad? Y que están ejerciendo nuevas apuestas, que están creando nuevas, que son nuevas fuerzas, nuevas maneras de conocer, de organizarse también. Eso está en el escenario, ¿verdad? No están escondidas, están en los movimientos ecologistas, feministas, digamos, culturales, por ejemplo, educativos también. Lo que necesitamos es buscar la manera de hacer las vinculaciones, las articulaciones para que eso tome ese cuerpo de lo que sería ya un movimiento mucho más, no político en la manera tradicional, sino más antropolítico también, más en esa dimensión. Y creo que lo tenemos. El país es un gran laboratorio para que la antropolítica y la política compleja pueda desarrollarse. Necesitamos que eso esté en las mentalidades, ¿verdad? Y la mejor manera es que desde la academia también se abra, puedan tener toda esa presencia. Ahora hay un mundo de incertidumbre también. El pensamiento complejo no es un recetario, no es un dogma, es una apuesta para intervenir. Y en eso creo que lo que ha dicho Jairo es una invitación a construir y a reconstruir la política. Nos toca trabajar mucho en eso y poner las mejores herramientas conceptuales, epistemológicas, etcétera, sobre esto. Es decir, hay que reinventar para mejor regenerar la política. Y Colombia está en ese tránsito y es bueno hacer el diagnóstico y tener las apuestas. Eso me parecería en principio, Jairo. Bueno, gracias por aquellos comentarios. Yuley Cabrera, excelente exposición. Bueno, la compañera Lorena también, ¿no? Gran admiración por el profesor Rubén Fontalvo. Gracias, Yuri Enrique. Excelente. Mónica de Jesús Hernández nos dice buenas noches a todos. Un saludo fraterno para el doctor Rubén Fontalvo desde Montería. Admiración y respeto por su aporte epistemológico desde la complejidad de Elvira Morán. Dani, soy la única que solo ve la primera diapositiva. Bueno, eso fue incorrecto. Ahí está. Tenemos por acá a Jonathan, tenemos también a Jenny, excelente, Rubén Fontalvo, excelente, Jairo Ibarra, excelente, felicitaciones, Oscar Lián, excelente también, Emilia dice la palabra clave de la utopía
en mucho, desde mi percepción y ejercicio profesional, tiene que ver con la visión de lo que llamamos tecnología. Pregunto, ¿cuál es el reto mayor que usted considera que hay que abordar en ese humanismo regenerado tomando en cuenta el ámbito tecnológico? Tomates apunte, Rubén. Sí, claro. Bueno, Mónica Jesús, ¿qué apuestas desde los escenarios educativos generaría una formación de la conciencia para asumir la humanidad? Es otra pregunta de Mónica. Y bueno, y Daisy, gracias. Igualmente de Lía, Yanes, Sea. Bueno, tiene la palabra, compañero Rubén. Bueno, lo tecnológico es algo que ocupa un espacio, diríamos, de urgencia en la comprensión, ¿verdad? Más allá de lo tecnológico como artefactos, está lo tecnológico como pensamiento. Indudablemente la sociedad actual apuesta a lo tecnológico en ambas dimensiones, como artefacto para el desarrollo de lo que quieran, para el consumo, y también la apuesta a lo tecnológico en las mentalidades, porque permite también lograr una articulación y unas, digamos, un sometimiento a las subjetividades. Pero lo tecnológico también lleva implícito otra cosa. Lo tecnológico es esa apuesta que va al lado de lo humano también. Creo que hay que mirar en lo tecnológico ese lado de lo que significa la carencia humana en sus prolongaciones también, y lo responde con lo tecnológico. Pero creo que la pregunta nos lleva a mirar si la utopía estaría en desarrollar lo tecnológico en ese andamiaje de artefactos y de subjetividad para el futuro también. Me parece que lo humano que está ante esa situación de no dejarse llevar por la euforia que significa los avances tecnológicos, que nos atrapan con todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Necesitamos desarrollar mucho del humano que está subdesarrollado, porque si no, todo lo tecnológico nos ha ido desbordando y nos da la euforia y nos entusiasma también y nos permite resolver cosas, obviamente que es para eso. Pero lo humano, esas calidades humanas siguen subdesarrolladas frente a lo tecnológico. Entonces necesitamos ver cómo aceleramos eso para que lo tecnológico sea una manera también de desarrollar lo humano también, no solamente el artefacto. Creo que ahí habría una cosa interesante si pensamos que el ser humano sigue siendo la criatura mucho más gigante en su producción que la máquina también. Pero estamos siendo producidos por la máquina que nosotros producimos. Me parece que ahí habría un campo interesante. Y la otra, cómo desarrollar esta conciencia en la educación, la que propone Mónica. Me parece que aquí lo importante también es lograr que el docente, que el educador, ¿verdad? En esa misión de una educación regeneradora, sitúe que los problemas de aprendizaje en los espacios escolares, ¿verdad?, son espacios humanizadores. De hecho, la pedagogía, su asunto principal que dice formar, ¿verdad?, es un asunto para humanizar también y no dejarla simplemente como si la pedagogía fuera ese vehículo del método o de la metodología para llenar las cabezas con información, ¿verdad? En ese caso, creo que se estaría ante la urgencia de que los docentes podamos seguir asumiendo esa condición y que los espacios educativos sean espacios para el desarrollo del humano.
no solamente para el aprendizaje de contenidos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque la conciencia de la que se está hablando para regenerar lo humano son las conciencias que se generan en las interacciones humanas, en la subjetividad, en las colaboraciones, en las cooperaciones, en las convivencias, en la solidaridad. Es para hacernos humanos, hacer de las escuelas espacios de humanización también, ¿verdad? Y no solamente lo que tenemos en gran medida como si fuera solamente llenar de contenido también, para hacer que emerja lo humano, ¿verdad? Es para eso, para sentir lo humano. Más allá de lo que uno aprende en los espacios educativos, lo que queda es la convivencia. Uno aprende en la convivencia. Los contenidos son para aprender a convivir. Entonces, creo que sí habría una correspondencia muy fuerte que toca situar. Y habrá que plantear que los PEI, los currículos, destaquen que lo humano no sea una categoría simplemente para entusiasmar la comprensión de lo que se llamaría la formación integral, ¿verdad? Hacerlo humano, hacerlo plenamente, ¿verdad? El aula de clases tiene que ser el aula de las conciencias también, ¿verdad? Tiene que ser eso también, para saber qué hacer con lo que se aprende, para dónde va ese aprendizaje, ¿verdad? Qué utilidad tiene, a quién le favorece también, pero también para tratar las interdependencias. El aula de clases es eso, de la solidaridad, del apoyo. Cuántos estudiantes nos llegan con tantas adversidades y necesitan la mano amiga del compañero, de la profesora, para salir adelante con tantas situaciones adversas que se viven. Hoy que está muy aguda todo el tema socioemocional luego de la pandemia. Entonces yo creo que lo que ha dicho Mónica es un punto bien valioso que hay que apostarle realmente. Bueno, compañeros, en nombre entonces de la Universidad del Atlántico, de la Facultad de Ciencias Humanas, del programa de Filosofía, de la Coordinación y por supuesto del Grupo de Investigación de Politeia, te damos las gracias por tan excelente disertación. Esperamos ahora que los jóvenes que estuvieron presentes, pues les sigan ahondando en esta conferencia, en esta temática que da todavía para profundizar mucho más y seguir entendiendo la realidad social en la cual nos desenvolvemos. Queda nada más invitarle para el día miércoles a Paranoia en el grupo de Politeia a la conferencia sobre política y paranoia, a cargo de Edimer de la Torre. Y el jueves, en el mismo espacio de filosofía política, Politeia presenta ¿Por qué los políticos nos engañan?, a cargo del profesor Luis Ribón. Están todos cordialmente invitados. El link es el mismo con la cual trabajamos hoy, así que no se pierdan. Suscríbanse a los canales de Facebook y de YouTube, que allí también nos pueden seguir observando. Estuvieron con ustedes Jairo García y la señorita Chalón Dixon. Y que habló para ustedes, Luis Ribón. Muchísimas gracias a todos. Gracias, compañero Rubén Fontalvo Peralta. Muy agradecido por tan excelente exposición nuevamente. Y bueno, desearle un abrazo para todos y desearle muy buenas noches. Gracias Luis. Gracias, mi querido colega y amigo. Bueno, me alegra